Un saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes esta conferencia que he denominado 7 glándulas interdimensionales. Esta es la segunda parte. La primera parte está en mi canal en la conferencia número 18. Y pues básicamente es comprender un poco más al respecto de qué son, para qué sirven, cómo activarlas, cómo mantener esa interconectividad para que haya una buena comunicación del humano luz y el aspecto físico utilizando estas 7 glándulas interdimensionales, porque son 7 y no son 8, que permite la comunicación entre el humano luz y el aspecto físico, que debe ejercitarse para poder comprender cómo sentir ese mensaje e interpretarlo. Pues bien, vamos a empezar con esta primera parte de la conferencia. ¿Qué son las 7 glándulas interdimensionales? Son un conjunto de glándulas y órganos conectados entre sí a nivel energético y biológico, los cuales son corazón, timo, cerebelo, tálamo, hipotálamo, pituitaria y pineal. Esas 7 glándulas endocrinas y órganos permiten una buena conectividad. Bien, están conectados, como lo dije, a nivel biológico y a nivel energético. A nivel energético están conectados o interconectados entre sí por la genética luz. Como ustedes saben, todas las neuronas generan electricidad. Aún la ciencia no sabe por qué. Básicamente, desde nuestra investigación, sabemos que desde los quarks se genera tal activación. Desde la parte posterior, luego sigue átomo. Y de esa forma, estas neuronas generan electricidad, que básicamente es energía que se da gracias a la genética luz del 2% ubicado en nuestra parte celular. Entonces, a nivel energético se forma esa interconectividad utilizada por el humano luz. Y a nivel biológico, están interconectadas por el sistema nervioso. Tiene neuronas, estas neuronas tienen neurotransmisores, pues segregan neurotransmisores que generan oxitocina y noradrenalina, que inciden en la activación del cerebro, del sistema neuronal y la activación de la parte emocional, que tiene que ver con tálamo, hipotálamo y la pituitaria. Permiten entonces la conexión. ¿Para qué sirven? Estas 7 glándulas y órganos hacen posible la comunicación entre el humano luz y el aspecto físico. Si bien es cierto, el aspecto físico debe aprender a desarrollar el sentir. El humano luz va a utilizar las 7 glándulas, que ya expliqué cuáles son, ¿cierto? De manera que va a poner el mensaje allí en el sistema neuronal para que le llegue hasta el cerebro y entonces el individuo lo pueda interpretar. Sirven para la comunicación. ¿Qué va a hacer el humano luz? Utilizar toda la biblioteca de tus emociones, de tus imágenes, de tus recuerdos, para utilizar esa información de manera que lo puedas sentir, el mensaje, y tu cerebro cognitivamente mostrará lo que es, y el aspecto físico tiene que interpretar ese mensaje. Cabe aclarar que un cerebro, una persona que mantenga en estrés, angustiada, pensamiento compulsivo, nerviosa, que no ha aprendido a vivir aquí en el ahora o que no ha aplicado esa cápsula que dejé inscrita que se llama Eterno Presente Corporal para que aprenda a quietar su mente, pues le va a quedar muy difícil poder sentir. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para pensar en una sola cosa a la vez. Entonces no va a poder interpretar el mensaje del humano luz porque todo el tiempo está en estrés, angustiado, preocupado. Lo que se requiere es que la persona esté en calma, aprenda a vivir el eterno presente corporal, o sea, el aquí y el ahora, de manera que aprenda a estar en paz. Y en la frecuencia de paz, que es una alta frecuencia como la del amor, que básicamente se unifican, permite ese estado a la persona entonces identificar en ese momento de calma, de paz, la frecuencia, el mensaje que se va a dar a través del sentir. Ya dijimos que el humano luz es el que va a hacer posible que esto suceda. ¿Cómo funcionan estas 7 glándulas? Gracias a la interconexión que hay entre el cerebro y el corazón, esto es posible. Las neuronas del sistema nervioso periférico, las cuales llevan información entre ambas partes,
permiten comprender que el cerebro tiene neuronas. Estas neuronas llevan la información a nivel eléctrico dictaminado o dado gracias a los neurotransmisores. Y desde ahí se da esa interconectividad. Cabe aclarar que el humano luz habita en el corazón. ¿Y por qué? Para un humano es tan difícil comprender esto en ocasiones, pero hay que partir del átomo. El átomo es 99.99% vacío. Como es vacío, el humano luz puede habitar el cardias, ¿sí? Y como puede habitar el cardias, allí hace la interconectividad. Recuerde que el humano luz es, pues, luz. Esa frecuencia de luz emana amor y le transmite a un humano un sentir. Cuando un humano luz, estamos en una sesión y le da información a alguno de mis auxiliares, utiliza el canal neuronal para transmitirlo. Y esa activación a la que le pudiésemos llamar telepatía, pues las neuronas reciben la información y eso retumba en la cabeza del auxiliar y puede transmitir la información de forma clara, directa. Y esa información se hace unidireccional, es decir, del humano luz, de su frecuencia a la frecuencia neuronal. Cuando ya no estamos en trance hipnótico, o sea que no está allí el auxiliar, sino que estamos despiertos, pues la activación utilizando exactamente lo mismo, el humano luz dentro del corazón utiliza esas neuronas que llevan información. Ustedes saben que las neuronas se comunican por las dendritas, estas no tienen, ni siquiera se unen, utilizan los neurotransmisores, la oxitocina, la noradrenalina, y se comunican, pasan unos a las otras y va el mensaje llegando. ¿Qué pasa? Como en cada glándula, esta tiene una función que los voy a estar explicando y recordando nuevamente, porque eso ya lo dije en la primera conferencia que dije de 7 glándulas interdimensionales. Esas glándulas tienen unas funciones y en cada función pues va pasando por allí haciendo la activación de la misma y utilizando la herramienta o lo que permite esa glándula. Me hago explicar. Cuando envía el mensaje, habita en el corazón el humano luz. ¿Por qué? Ya hemos sabido siempre que ese corazón emana energía. De la antigüedad se interpretaba como que el corazón es el punto del amor, ¿cierto? Porque siente, porque tiene neuronas. Esa es la razón por la que podemos sentir en nuestro corazón. Y el humano luz utiliza las neuronas por frecuencia y vibración, emanación, por la compatibilidad que tiene energética, como él es luz y las neuronas tienen luz, tienen afinidad por la genética luz, monta el mensaje ahí por frecuencia y vibración, y cuando por ejemplo llega a la pituitaria y al tálamo, que es donde se almacenan las informaciones y recuerdos, va a pasar por ahí esa información. El humano luz, entre la biblioteca que tenemos de recuerdos, va a poner algo para que lo puedas entender. Llega el mensaje al cerebro, entiendes cognitivamente y interpretas. Por eso es que funcionan. Y aquí es donde tenemos que hablar en esta etapa de la conferencia de cómo activarlas. ¿Qué requiere esto? Lo primero es ser consciente de la existencia de estas, ya que va a depender del trabajo interior del paciente, del individuo, de la persona, ya que por ser una activación energética depende del humano luz y del trabajo interior del paciente, ¿cierto? Para que esto se pueda dar. De manera que si el paciente es consciente de la existencia de ellas, de la certeza de la conexión con su mano luz, está haciendo el trabajo interior que implica autoobservarse para identificar en personalidad, defectos, ego, aquello que hay que cambiar y se dé un avance interno, pues ya ese estado de conciencia le permite entender que en la medida que avance hacia dentro de él mismo, dicha activación se va a dar. ¿Por qué? Porque en la medida que aprenda a estar en paz, en armonía, que aumente su frecuencia vibracional desde el amor, desde la paz, desde el aquí y el ahora, que le va a proporcionar paz mental, en esa frecuencia de tranquilidad se va a dar esa activación. Así es como se activa. No hay que hacer rezos ni oraciones, nada de eso. Solo hay que ser conscientes del sentir, porque toca trabajar en el sentir para ir desarrollando la activación desde el sentir de esas glándulas. ¿Y cómo activa una glándula como el corazón? Dando, amando.
¿Y cómo mejoro tálamo, hipotálamo? Aprendiendo a controlar el pensamiento compulsivo, la mente, para que entonces se dé una buena frecuencia en mi parte superior. En la medida que yo aprendo a vibrar en mi cerebro de buena medida, estando en paz, donde no hay pasado ni futuro y tengo control de la mente, porque la mente hay que subyugarla, la loca de la casa hay que subyugarla, y eso lo explico en esa cápsula de luz, eterno presente corporal, el que subyuga, el que le pone el bozal al cerebro, deja de escucharlo y se puede escuchar a sí mismo, tanto interno, y puede detectar el exterior, o sea, observarlo, autoobservar y observar el exterior, lo que le va a permitir tener más control de ¿qué? De su mundo emocional, porque las emociones son el reflejo de la mente. Quien acalla la mente y le pone bozal, las emociones no lo van a controlar. Entonces se requiere un trabajo interior, ya dije, sin oraciones, sin rezos, de conciencia, en conexión con el humano luz. Y tengo que trabajar en el sentir. ¿Y eso qué requiere? Que yo me disponga todos los días antes de acostarme, a levantarme, en la tarde. Yo elijo a qué horas acostarme en un lugar donde no haya ruidos, tranquilidad, armonía. No necesito poner música, nada, ni velas, ni aromas, ni esencias, nada. Yo, y desarrollar mi sentir, desarrollar el oído, el olfato, la percepción ambiental a través de mis poros, de mis neuronas de la piel, sentir el interno, acallar la mente, acostarme, solo a activar mis sentidos para agudizarlos. Les dije hace un instante que el corazón piensa. ¿Por qué piensa? Porque siente, porque tiene neuronas. Estas neuronas tienen neurotransmisores que permiten la interconexión entre cerebro y corazón, y por eso la misma ciencia dice, el corazón piensa y siente. Por eso cuando hay una emoción fuerte, las personas tienden a hacer esta posición negativa, puede ser, como cuando hay una positiva, o como cuando hay una persona que te hace sentir bien. Es decir, cuando estás enamorado o enamorada, ahí se ve un estado, el reflejo de una buena vibración de las emociones. Normalmente las negativas tienden a tener una frecuencia abdominal, y eso no significa que haya un chakra. Lo estaré explicando más adelante. Entonces, de esta manera, trabajando en el sentir, y ya dije cómo hacerlo, bloqueando la mente, activando el dar, el amar, es un ejemplo de cómo activar las diferentes glándulas. Al yo cerrar mis ojos, sin tratar de ver nada, simplemente, digamos, visualizar la punta de mis dedos, ya estoy activando la pineal. El respirar adecuadamente permite una buena oxigenación en todas mis células, lo que va a permitir que mi sistema cardíaco se regule y muchas glándulas endocrinas y también hasta las exocrinas. Entonces, aprender en ese momento que estoy en la habitación a solas a respirar también es clave, fundamental, porque tiene que ver con el olfato, es un sentido. El gusto, tengo que percibir a qué huele, a qué sabe el ambiente, lo tengo que sentir con toda mi piel. Entonces, de esa forma van a aprenderlas a activar, entrando en acción. De manera que cuando estén en la calle, como ya agudizaron sus sentidos, puedan detectar cualquier cosa negativa o positiva, y que en ese sociabilizar en el holograma, el humano luz, a medida que se desplazan en el holograma, les pueda entregar los mensajes para que no se metan por aquí o por allá, o para que estén atentos, o para que sepan qué decisión tomar cuando se calla la mente y el humano luz comunica, para saber desde el sentir qué debo de hacer, porque el humano luz no comunica las 24 horas del día, no tiene WhatsApp, no tiene celular, utiliza esta cognición desde el corazón, que finalmente la información va a llegar hasta el cerebro, pasando por las 7 glándulas interdimensionales. Así es como las activan. ¿Cómo funciona la interconexión entre corazón y cerebro? El corazón está conectado al cerebro a través del sistema nervioso automático. El corazón contiene células nerviosas llamadas ganglios intercardíacos, capaces de enviar información
y enviarla al cerebro a través del sistema nervioso. La comunicación entre el cerebro y el corazón, que es bidireccional, o sea, pasa de cerebro a corazón y de corazón a cerebro. El corazón está conectado al cerebro a través del sistema nervioso automático, y lo que involucra en este proceso el sistema simpático y el sistema parasimpático. Por esta razón es que se da esa interconexión entre cerebro, corazón, corazón, cerebro, gracias a neurotransmisores y todo el sistema nervioso involucrado en este proceso. Ya dijimos cómo se da esa comunicación entre cerebro. Ahora, en esa interconexión de corazón y cerebro están plasmadas las 7 glándulas interdimensionales y adviene como principio la energía que está en todas nuestras células, que es muy notorio en el sistema nervioso, donde están las neuronas y de las cuales el humano luz, aprovechando el potencial genética luz que tenemos en cada una de nuestras células, pues se da esa interconectividad. Así que está de forma biológica y de forma eléctrica o energética, donde participa el humano luz. Ya con esta claridad pueden saber por qué hay esa interconexión o por qué he estado hablando tanto de las 7 glándulas interdimensionales e involucrando el cerebro, porque es una pieza fundamental. Y esa pieza fundamental llamada cerebro, en la que buscamos se expanda, utilizamos una energía, la cual es la energía sexual, que estaré hablando un poco más adelante en todo este proceso. Por esa razón son 7 glándulas e involucra el cerebro, porque hace parte fundamental del proceso de comunicación, no siendo una glándula interdimensional el cerebro, pero siendo parte del mecanismo, ya que es el que permite la graficación, es decir, las imágenes. Bien, ¿cómo envía el humano luz el mensaje? Como ya sabemos, el humano luz tiene compatibilidad con la genética luz, que está ubicada en cada una de nuestras células, en especial en las neuronas. Estas generan energía, la cual es utilizada para impulsar el mensaje, que tiene frecuencia y vibración de corazón a cerebro. Es así como el humano luz, que tiene esa compatibilidad, que es energía y tiene esa compenetración con el ADN luz que poseemos, se interconecta. Ya lo dije que el humano luz habita en el cardias, pues se puede alojar allí sin ningún inconveniente, desde allí emanar su frecuencia y su vibración, hacer la interconexión, utilizar esas neuronas, y va enviando el mensaje desde este cubil que es el cardias, que es el amor, pasando por timo, que es conocido como la glándula del amor, por cierto, y que tiene unas funciones específicas en el sistema inmunológico. De ahí sube el mensaje al cerebelo, que es la parte reptil, de hecho se llama el cerebro reptil, y comunica tálamo, hipotálamo, la pituitaria y la pineal en conexión cerebro, para claridad. Entonces así es como el humano luz, utilizando esa energía, envía ese impulso a través de la frecuencia de la vibración. El humano que practica el sentir y lo desarrolla va a aprender a sentir esa sensación. Eso es una sensación que se siente, valga la redundancia, desde el sentir, y llega a una velocidad impresionante a tu cerebro y lo debes de interpretar. Así es como el humano luz, utilizando las neuronas, el sistema nervioso, esa interconectividad que hay entre corazón y cerebro, hace posible la conexión, el mensaje. Pero el humano tiene que estar atento, despierto, en paz, en buena frecuencia, con un cerebro que no esté en pensamiento compulsivo. Pensamiento compulsivo lo llamamos a una persona que todo el tiempo está en un problema, en el pasado, en el futuro, y tiene una situación y cascumen, la loca de la casa, mandándole mensajes negativos, situaciones, pasado, futuro, preocupaciones. Eso es pensamiento compulsivo. Hay que aprender a salir de ahí, y ya lo dije que hay que dominar la mente, que no sabe hacer 2 cosas a la vez, y como no sabe hacer 2 cosas a la vez, hay que domarla, y para eso ya está la cápsula luz que tanto he hablado.
Explíquenla y permitan agudizar sus sentidos para que sea fácil para el humano luz comunicar y ustedes estén atentos, despiertos, conscientes, como decimos en Latinoamérica, en la jugada, para poder entender ese mensaje del humano luz. Así es como funciona. Y nos atañe en esta parte de la conferencia hablar de cuáles son esas 7 glándulas interdimensionales a más detalle. ¿Cuál es el ingrediente que tiene cada una de ellas? Es un poco similar a una película en 4K. Aunque ya hablé en la conferencia número 18, que fue la primera que hablé de las 7 glándulas interdimensionales, voy a tratar de recordarles un poco cuál es su función, de manera que puedan hallar la relación y así podamos descartar y poderles explicar por qué no son 8 y son 7 glándulas. Y estaré al final dando esas razones. Bien, entonces cabe aclarar que son corazón, timo, cerebelo, tálamo, hipotálamo, pituitaria y pineal. Y hay una relación directa con cerebro. Ahí intervienen órganos y glándulas endocrinas. Entonces tendríamos que hablar primero del corazón. Ya dije, atención, que esto es como una película en 4K para comprender por qué todo eso se relaciona y llega ese mensaje a nivel sensorial y cognitivo, lo debemos de interpretar. Bien, entonces el corazón se encarga de la oxigenación del cuerpo. Allí llega la sangre que no tiene oxígeno. El corazón tiene ventrículos. Por eso tiene un sistema que se conoce como sístole y diástole. La sangre va a los pulmones, hace intercambio alveolar. Los glóbulos rojos con el oxígeno llegan al corazón, ¡pum! Y de ahí se bombea a través del sistema circulatorio, venas y arterias, y le llega el oxígeno a todos nuestros tejidos, órganos, tejidos y células, para que puedan tener energía y podamos vivir. Ese cardias, ese corazón, como ya lo hemos dicho varias veces, el átomo es 99.99% vacío, representa el corazón, como lo han visto a través de la historia Cupido, y hacen el corazoncito, y cuando alguien le parte el corazón porque le fue mal en el amor, una flecha partida del corazón. O sea que a través de la historia siempre ha representado el amor, como representa el amor, y en él está el oxígeno, la vitalidad para que algo subsista y circunda, hace que se mueva lo que sostiene el holograma, la cual es el agua. O sea que es de vital conectividad hacia cerebro. Cerebro, si no tiene nutrientes, no tiene oxígeno, no tiene sangre, ¡pum! O sea que la interconectividad que genera y trabaja, genera el impulso en el bombeo para que todo el sistema nervioso, que está conformado por neuronas que generan hormonas, que tienen neurotransmisores, como ya lo he dicho, y comunican, pues hace posible ese bombeo que posee también esa cualidad energética, porque el corazón es donde siempre decimos que emanamos el amor a los demás. Esa es la parte ya energética y la biológica. Como ya lo dije, el humano luz se alberga y se da esa frecuencia del amor, y desde allí interconecta las neuronas que tienen esa genética luz, para recordarlo. Y tiene una conectividad con la glándula que se llama timo, que es conocida como la glándula del amor, que a nivel biológico se encarga de generar glóbulos blancos para darle soporte al sistema inmunológico, o sea, al mecanismo de defensa del cuerpo, que ataca a los bichos y bacterias. O sea, lo negativo entre estas dos, hay una profunda relación, porque todas dos tienen que ver con el amor. Bien, de aquí se genera la interconectividad al cerebro reptil o cerebelo. El cerebelo se encarga de interconectar cerebro y todo el sistema neuronal. Allí se alberga el 50% del sistema neuronal. ¿Y qué dijimos que interconecta esas 7 glándulas? Las neuronas. Esas neuronas, entonces, tienen una relación entre la glándula timo y corazón, por supuesto, porque es el eje central donde está el 50% del sistema neuronal. Y ya viene la parte que es el tálamo, hipotálamo y pituitaria. Todo ese esquema, primero está el tálamo, hipotálamo y luego la glándula pituitaria. Tiene que ver con el mundo emocional. También tienen una acción biológica. Desde luego, el tálamo es encargado de generar oxitocina.
Esa oxitocina, que ya lo expliqué anteriormente, es un vehículo de comunicación, es una hormona que activa lo emocional, y para recibir un mensaje se necesitarán que lleguen emociones que se puedan tocar. Por supuesto, la frecuencia del amor utilizada por el humano luz, utilizando las neuronas del cerebro, y llega al sistema emocional, tálamo hipotálamo. La pituitaria gobierna, dirige, más que gobernar, dirige muchas otras glándulas, tanto endocrinas como exocrinas, y tiene la capacidad de albergar los recuerdos emocionales. El tálamo tiene la capacidad de receptuar de los sentidos la información, conectarla al cerebro y poder determinar la información que llega por los sentidos, como colores, audio y tacto. El que no receptúa es el olfato. De eso se encarga otra parte de nuestro sistema nervioso, que también lo receptúa las glándulas interdimensionales, que tiene que ver con la pituitaria. Bien, entonces cuando hablamos de pineal, que tiene que ver con el sueño, maneja esa parte, el reloj biológico de los seres humanos, y segrega melatonina, es del tamaño de una lenteja. Y al coordinar nuestro sistema circadiano, o sea, nuestro sueño, nuestro reloj biológico, tendrá importancia entonces en el mensaje, por supuesto, porque el mensaje se puede dar tanto dormidos como despierto, y se necesita el control de la melatonina, o sea, esa glándula que es como una lenteja está directamente conectada con el hipotálamo. La pituitaria está más abajo y la pineal está más arriba, una más hacia atrás y otra más hacia adelante. La otra tiene que la pineal tiene este ángulo, y eso permite la interrelación. Entonces necesitamos que la glándula que domina o que coordina el sueño esté interconectada, por supuesto, porque desde ahí también se trabaja en conectividad con el cerebro, una cosa que conocemos como imaginación, y eso está atado a toda la corteza cerebral, que tiene también información de recuerdos y que transforma todo lo que absorbe nuestros sentidos y que es interpretado por tálamo, hipotálamo y pituitaria. Esa interconectividad nos dicen que todas esas 7 glándulas tienen un factor común: están todas interconectadas por el sistema nervioso, donde involucran todo el sistema neuronal. Así que eso nos permite comprender que tiene una relación, como lo que les dije, ver una película en 4K, ¿cierto? Olfato, se necesitará el olfato, ¿sí? La audición, la visión, la parte emocional sensorial, esas glándulas se encargan de eso. Y se necesitará eso para que llegue un mensaje con más claridad. Por supuesto, el humano luz envía ese empuje energético a través de las neuronas, que van entregando a través de los neurotransmisores el mensaje hasta que llega a la parte cerebral. Y cuando llega la información, utilizamos nuestro nivel cognitivo para interpretar lo que nos está diciendo. ¿Esto requiere de mucho trabajo en conexión con el humano luz? Sí, pero ninguno de nosotros está de afán. Requiere dedicación y sobre todo aprender a controlar la loca de la casa, porque un cerebro que sea compulsivo, pensando negativo todo el tiempo, ¿cómo va a tener paz y tranquilidad para receptuar un mensaje cuando todo el tiempo está la loca de la casa y produciendo energía negativa? Esa es nuestra tarea. Por eso esas 7 glándulas se relacionan entre sí, porque la tiroides no tiene nada que ver, aunque está en el proceso, está como en el eje, pareciera que hiciera parte, no hace parte, porque la tiroides controla a través de otra hormona que se llama tiroidea nuestro sistema digestivo. Tiene cierta relación con el sistema sexual. ¿Qué pasa con una persona que su tiroides falla, comienza a subir de peso? La tiroides, que recepciona el yodo y lo transforma, si se desequilibra esa glándula, se desequilibra todo el sistema digestivo y la persona comienza a sufrir de sobrepeso. ¿Tiene que ver algo con el sistema de imágenes, de sonidos, olfato, gusto? No tiene nada que ver. Ahora, un auxiliar que esté mal entrenado entra y confunde esa interconectividad. Y todas nuestras glándulas, cuando una persona ya está en conexión con su humano luz, todas las glándulas endocrinas y exocrinas, porque tenemos genética luz, se van a ver con luz.
Lo que no quiere decir que porque un auxiliar las vea, como me pasó en una ocasión que alguien me llamó a decirme eso, que eran 8, no quiere decir eso, que porque la vea iluminada hace parte de las 8. No, por eso hay que entender cómo funciona nuestro organismo. Conócete a ti mismo y conocerás, dijo por ahí un sabio, ¿cierto? Entonces, conociendo, identificando cómo funciona, podemos interrelacionar y determinar que no, esa glándula no es. Parte de eso, es de ese esquema de las 7 glándulas interdimensionales, no es. Porque está dedicada a otras funciones y la gobierna, la dirige para que pueda receptuar o se pueda activar la pituitaria. Eso no significa que tenga interconectividad con las otras, no. Con Guardian no tiene esa relación directa porque las neuronas que hay entre corazón, como ya lo expliqué anteriormente, van entre corazón y cerebro y hacen interconectividad. Así que, ¿por qué no son 8? Ya acabamos de dar una explicación suficientemente extensa, porque no hace parte de la película en 4K. No está allí. No tiene los ingredientes que se requieren para hacer eso. Es menos importante, no supremamente importante, la glándula tiroides. Ahora, ¿cuál es el relativo de 7 chakras? Que es una información que han manejado las entidades para distorsionar la verdadera información de las 7 glándulas interdimensionales. ¿Cuál es el relativo entonces de 7 chakras? 7 ¿qué? Glándulas, por eso no son 8. Las entidades lo camuflaron porque las entidades sí trabajan con ese tipo de programaciones, 7 para 7. ¿Vale? Por eso el humano se rige por un montón de 7 en el holograma por programaciones de las entidades. Entonces, en esa programación podemos identificar cómo trabaja la entidad. Entonces, 7 chakras, ¿cómo taparon eso? Esas 7 glándulas, con las mismas 7 para 7. Ese es el relativo. Eso determina que son 7. Y un auxiliar mal entrenado y que le digan que en 8 siempre va a haber 8 y eso se va a comenzar a distorsionar, y por eso doy esa claridad, para que no se dejen confundir del proceso, conozcan su cuerpo y puedan determinar realmente cómo y qué es y cómo funcionan, dándoles claridad desde lo biológico, desde lo energético y la interrelación que hay entre todas para que el humano luz pueda enviar el mensaje. ¿Cómo sentir el humano luz? Hace parte de todo este proceso. Cuando una persona ya ha estado en manos de las entidades, o hemos estado en manos de las entidades por milenios, vidas y vidas, es fácil identificar la intervención en la vida de una persona. Difícilmente se puede estar en un estado de paz constante y sentir esa paz en el cardias si se está en manipulación de las entidades, o al menos paz por mucho tiempo. Una persona puede sentir paz porque está en el arroyo, respira, está tranquilo, pero sentir paz en frecuencia de amor es bastante diferente. Y es una sensación bastante especial. Para poder aprender a sentir el humano luz, hay que comprender varias dinámicas. La primera y la más importante, que se las he repetido varias veces, es aprender a callar la mente, el cerebro compulsivo. Eso va a tomar un poco de tiempo, pero eso no importa, comprendiendo todo lo que allí explico. Entonces, esa es la primera tarea que debe tener un humano, sin desesperarse, sin angustiarse, porque todo el mundo quiere las cosas para allá. Estamos en la época de lo instantáneo, del mensaje inmediato, del microondas, de la llamada inmediata, del mail inmediato, de todo inmediato. Y esto requiere de trabajo, que usted saque tiempo todos los días de su vida, como ya lo expliqué anteriormente, acostarse, despegarse de todo aparato, dispositivo, lugar en silencio y comenzar a desarrollar el sentir, activar la frecuencia del amor, aprendiendo a vibrar en una frecuencia superior para que tenga relación con la frecuencia del humano luz, y desde ahí, desde la paz y la tranquilidad, aprender a sentirlo, esa sensación indescriptible de la paz del amor que permite el humano luz en tu corazón. Así que eso es una parte de la tarea, aprender a entrar en frecuencia de tranquilidad, de paz, de armonía, a relacionarme bien con todas las personas, a manejar mi mundo mental y mi mundo emocional para tratar de estar en paz la mayor cantidad del tiempo del día. Alex, entonces no van a llegar pensamientos negativos. Por supuesto, esto es un dispositivo que nos pusieron las entidades. Como dispositivo, él va a hacer su tarea. ¿Este dispositivo es bueno? Por supuesto. ¿Pensar es bueno? Sí,
pero no cuando tenemos que utilizarlo o cuando quiere utilizarnos él para cosas negativas. Pero debemos de pensar qué vas a comer, qué ropa me voy a poner, qué voy a cocinar, qué conduzco, a qué dirección voy a tomar, cómo utilizo elementos, cómo resuelvo inconvenientes y problemas. Tengo que pensar. Lo que no lo voy a utilizar este dispositivo es para ponerlo en contra mía y de destruirme. No valgo para nada, no soy nadie, nadie me quiere, soy feo, no me va bien, bla, 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 bla. El problema que tuve con aquella persona y lo vuelvo más grande. No, me sirve para eso, me sirve para ponerlo a mi favor, para aprender a controlar desde la paz mental, desde el control de mis emociones, el resto del cuerpo y desde ahí vibrar en una frecuencia. Pero debo de conocer mi esquema, mi cuerpo, mi biología, y así poder, desde esa conciencia, entender que debo estar en un estado de paz y tranquilidad para sentir a mi humano luz. Y eso requiere agudizar los sentidos. ¿Por qué? Porque el humano vive más proyectado por fuera que por dentro de sí mismo. Y hay que aprender a proyectarnos, introyectarnos, autoobservarnos por dentro para poder evaluar esas sensaciones, esas esencias de comunicación del humano luz, esa particularidad que tiene para comunicar, porque el humano luz no te va a hablar al oído, no va a andar mostrándote mensajes todo el día, no, porque así lo hacen las entidades, así lo han hecho las entidades todo el tiempo. Te muestran sueños y que levitas y que eres avanzado y que vienes de otro planeta a ayudar a la humanidad y a sacrificarte y a enseñar, de que eres muy supremamente iluminado y que tu palabra, eso ya lo conocemos, ese es el programa como trae la entidad. El humano luz trabaja desde esa interconectividad. Les voy a decir por qué. Porque el humano luz no tiene emociones, ojo, número uno. No tiene mente, no tiene cerebro, no tienen órganos, son frecuencia y vibración. Entonces, como el humano no tiene emociones, las bestias tampoco, porque no tienen sistema límbico, los humanos sí. Las bestias utilizan nuestro mundo emocional, tálamo y hipotálamo. Por eso me puse a explicar eso, para que lo comprendieran, dónde está nuestro mundo emocional. Y se ve interpretado en lo biológico, en la sensación de sentirlo en el abdomen y a veces en el cardias, dependiendo del tipo de afección emocional que se sea. Entonces, como las entidades no tienen sistema límbico, no tienen emociones, porque usted las vea fuerte y hablando duro no significa que tengan emociones, ese es el carácter de las entidades, pero no tienen emociones. Entonces utilizan las emociones del humano al beneficio de ellas de forma negativa para poder producir la energía endoplasmática y alimentarse de ella. Nosotros, conociendo eso, tenemos que invertir y controlar nuestro mundo emocional para no ser rastreados cuando estamos en conexión con nuestro humano luz, para no volvernos detectables. Ya el humano luz en su parte energética va a saber hacer las activaciones energéticas si hacemos la tarea interior de esas 7 glándulas interdimensionales y de otras partes energéticas de las cuales tenemos la bondad de tenerlas gracias a la evolución y a esa genética luz que ensambló Enki en nosotros, Enki humano luz, para que se tenga claridad que hoy en día está en una frecuencia superior, en dimensiones superiores. Ensambló en nosotros y esas posibilidades, ese dote que se dio, pues hace posible esta interconexión. Pero requiere que el humano trabaje para poder sentir el humano luz en estos esquemas, en estos parámetros que le estoy dando. Esta investigación de poder llegar a este punto ha tomado mucho, pero mucho tiempo, y les entrego la conferencia gratuita para que aprendan a sentir, para que sepan cómo hacerlo, para que avancen, para que su conexión les dure. Eso lo he hecho yo una y otra vez y lo he enseñado a los terapeutas, a mis pacientes y a todo el que se acerca a mí. Le he enseñado cómo hacerlo para que puedan distinguir entre el mensaje y el humano luz y lo que pudiera ser una invasión de entidades, porque ya dijimos que ellas proyectan de una forma diferente. Como ellas no tienen la frecuencia vibracional del amor, no lo comprenden, como no pueden comprender eso, no pueden detectar un mensaje de un humano luz. No lo pueden detectar. Ya dije anteriormente cómo se comunica el humano luz en cuarta dimensión con un auxiliar, al sistema neuronal, y activa eso que pudiésemos llamar telepatía, entre comillas, ¿listo? ¿Por qué entre comillas? Porque la voz del humano luz resuena en la cabeza del auxiliar y utiliza el sistema neuronal, implementando y activando la parte de cerebelo, tálamo, hipotálamo. Ahí ya es una comunicación diferente, por eso el auxiliar activa y les enseñamos a activar mucho el sentir, para que puedan comprender la diferencia entre lo que pasa
de la conectividad del humano luz cuando estamos despiertos y a veces en sueños, cómo envía ese mensaje y lo tenemos que interpretar. Es diferente a lo de los auxiliares, para que no lo confundan, porque a veces llegan diciendo, no, es que el humano luz me muestra y me dice y yo entiendo todo y veo y bla, y el humano luz no trabaja así. No trabaja así porque ahí trabajan las entidades. Bueno, que haya quedado claro que para sentir el humano luz hay que sacar tiempo. No se pueden dejar absorber de la dinámica del holograma. Trabajar, o sea, de la hastermanía. Se montan en una rueda y comienzan a correr. Resulta que el hámster no pasa de donde está corriendo. Eso le pasa a los humanos. Se montan en la hastermanía y corren por la plata, por la universidad, por el carro, y corren. Y está bien tener comodidad y bienestar y buenos alimentos, sí, pero uno no se puede dejar atrapar de ese esquema sin dejar de autoobservarse, mirarse, para desde adentro poder trabajar, sacar tiempo para la conexión con el humano luz y entonces avanzar y liberarme de este holograma y salir de este esquema planetario, de su programación, y invertir todo eso y ponerlo a mi beneficio y no en contra mía. Bien, así deben de trabajar para sentir el humano luz. Aprendan a vibrar en una frecuencia superior, que no se adquiere diciendo soy luz, soy paz. Eso hace parte de la programación que debemos darnos a sí mismos para que entre a través del subconsciente y se reemplace la vieja información en el inconsciente. Sí, pero requiere también que vibremos en la frecuencia con los demás desde el amor, así no tengan conexión, así estén en otras sectas, en otras religiones, así tengan otra forma de ver la vida. Seguimos hacia adelante para que sepan cómo estar en esa activación constante y en esa comunicación y poder comprender ese mensaje. Necesitan activar la cognición para poder interpretar el mensaje del humano luz. Bien, y en esta parte vamos a hablar un poco de la activación entre cerebro y sexo. Porque si no activamos nuestro cerebro, no se expande, no utilizamos nuestra propia energía, pues difícilmente se va a poder hacer una buena interpretación. Esas 7 glándulas interdimensionales trabajan en conexión con nuestro cerebro porque allí está interpretada lo que conocemos como la mente, porque la mente es abstracta, pero tiene que ver con todo lo que comprendemos del lenguaje, imaginación, nuestra cognición, y si esos ingredientes no están, ¿cómo vamos a interpretar el mensaje? Ya que nuestra corteza frontal, prefrontal, pues permite en nuestro sistema neuronal y la información de recuerdos poder tener una información que utiliza el humano luz para mostrarnos ese mensaje. Y entonces necesitamos expandirlo. Y aquí juega una importancia algo que conocemos como energía sexual. Y en ello se ve interpretado lo que conocemos como orgasmo. Todo lo que hemos visto en las sectas ha sido un leal engaño. Y un leal porque todavía la humanidad sigue siendo muy leal a eso de la castidad. Yo estuve ahí por 20 y tantos años, lo dije, ya cuando comprendí esta dinámica pude comprobar y darme cuenta que eso es una falsedad. Por eso en esta parte de la conferencia vamos a hablar de lo que son esos 7 chakras. Y comprendiendo la parte sexual, tenemos que decir lo siguiente. Si bien es cierto, los nucleótidos, para los que no saben, tienen 4 bases: tiamina, guanina, citosina, adenina, que es la molécula que une el ADN. El ADN es esta espiral que van a ver, y aquí están ubicados esas moléculas de los nucleótidos. Si bien es cierto, en un orgasmo es imposible que esa parte biológica suba al cerebro. No. A ver, para que me entiendan lo siguiente y puedan comprender cómo es que se activa ese cerebro. Hay un orgasmo, hay una energía, ¿cierto? Que es de placer, de satisfacción, de felicidad. Esa energía lleva consigo la activación de esa parte energética. ¿Qué pasa en los ovarios y en los testículos de un hombre? ¿Qué pasa en los testículos? ¿Han visto que los testículos tienen unas rayas? Eso significa como la parte de maduración que va teniendo primer piso, segundo piso. Hay que estudiar un poquito, lo estoy diciendo de la forma dinámica para que me entiendan, así como lo van a ver en pantalla. Entonces, en el escroto, esas rayitas determinan como el grado de maduración. Hay un momento que están listos para salir, ¿sí? Bien, cuando están listos para salir hay que comprender lo siguiente.
porque hay que trabajar en nosotros en autoobservación y cambiarnos, modificarnos internamente. Ego, personalidad, efecto hay que transformar para que esa información genética que todos los días se multiplica. Recuerden que cuando vamos a dormir, muchas células mueren y otras nacen. ¿Cuáles nacen? La nueva información que estamos creando, esos cambios que estamos dando se van plasmando en nuestras neuronas, se van plasmando allí la nueva información de cambios, el nuevo ser humano que somos. Y esa nueva información de una persona que hace cambios internos, cuando sale esa energía renovada, esa programación nueva, el humano luz utiliza esa información y la sube por los conductos hacia el cerebro y coge la energía, esa información que está nueva, que es una nueva programación, y la inyecta, por decirlo de alguna manera, en las nuevas neuronas o en las neuronas, utilizando esa energía programativa, ese combustible positivo del orgasmo que se gesta a través del amor. Y entonces comenzamos a hacer una activación porque cogemos energía positiva y la pasamos a las neuronas. Entonces se comienzan a expandir. ¿Qué es expandir? A llenar más de luz de esa frecuencia que interviene en el proceso. ¿Y eso quién se carga? El humano luz. Eso tiene que ser una sesión de hipnosis, ¿no? Se necesita un humano consciente de la activación del orgasmo, desde la frecuencia del amor en condición con su pareja. Y ahí, en ese proceso, utilizamos nuestra energía. Estamos de acuerdo que una persona que tiene pensamientos compulsivos, o sea, negativos, estrés, angustias, genera mucha energía negativa, ¿cierto? Y el dolor de cabeza y migrañas. Cambiamos eso por pensamientos positivos, energía sexual positiva, una buena alimentación, porque las células pues necesitan una buena alimentación para que estén saludables. Todo eso infiere. Entonces, si esa energía la utilizamos y la dirigimos, vamos a tener una expansión cerebral. Desde luego los nucleótidos no van a subir biológicamente, esos físicos, pero van a subir los energéticos, porque recuerden que tenemos el aspecto físico y el aspecto energético. Cuando una persona se encarna, ¿qué le vemos? El aspecto energético. Cuando una persona está libre y en conexión con su humano luz, vemos el aspecto biológico, o sea 3D, el aspecto energético, que tiene toda la información del biológico, es un molde perfecto. Por eso los entes se llaman ese molde energético o ese cuerpo energético al planeta, que es básicamente el mismo, pero en nivel energético, que puede ser manipulado en cuarta. Entonces, cuando tenemos un orgasmo, esta parte energética guarda toda la información, y esa es la que utiliza el humano luz porque él es luz. Entonces puede coger lo que es energético y subirlo y ascenderlo. No es, vuelvo y aclaro, no es que la parte nucleótido físico, biológico va a subir al cerebro. Básicamente no se puede, es imposible. Pero esa parte energética sí, espero haber sido lo suficientemente claro para que me lo entiendan. Como es energía, entonces el humano luz la puede manipular, porque allí también están condensados toda la genética luz en esa parte energética. Ya dijimos que somos esos tres cuerpos ensamblados: humano luz, cuerpo energético, cuerpo biológico, que es cuerpo físico. Entendiendo eso, eso es lo que hace posible esa expansión cerebral, y la necesitamos para renovar nuestras neuronas, porque recuerden que las neuronas tienen telómeros y a medida que van pasando los años se van acortando y vamos envejeciendo, y las necesitamos expandidas para que esos telómeros no se acorten con rapidez y podamos tener lucidez todo el tiempo, conciencia. Y ahí, entonces, cuando tenemos un cerebro activado, el humano luz puede ensamblar perfectamente, y ya no solo que hace en el cardias, porque también hay otra activación que se llama la expansión genética luz, o sea, la corporal, la completa, porque somos un árbol completo genética luz. En cada una de nuestras células hay genética luz. Entonces ahí ya pasamos a otro proceso totalmente diferente, pero eso se adviene en años y en años de trabajo. Como lo dije al principio de esta conferencia, no porque actives las 7 glándulas interdimensionales, actives toda la genética que está en tu árbol biológico, en cada una de tus células, ya eres Highlander, el inmortal, y eliminas todo. No, porque el día que se deja trabajar en el interior, todas esas cualidades se merman y se pierden. Como la bondad de activar todas nuestras 2 hebras de ADN, hace parte de un proceso en el tiempo, cómo poder recuperar toda nuestra información genética desde el primer día de creación. Todo eso hace parte del tiempo, pero si no hay un trabajo interior,
de nada le va a servir al humano. Si predomina el ego, de nada le va a servir al humano. Escúchame bien, de nada. Hace parte de la activación cerebral la activación sexual. Esta parte del tema tiene que ver con lo que se conoce, porque hemos estado hablando de la activación del cerebro y que requiere sexo, ¿cierto? Ahora, hay una parte que hay que entrar a desmontar, que tiene que ver con los 7 chakras, porque se suelen confundir con las 7 glándulas interdimensionales y no tienen nada que ver, aunque algunas estén ahí interrelacionadas, órganos o glándulas endocrinas. Ahora, esos 7 chakras, como los muestra el esoterismo, como lo han mostrado las entidades vida tras vida tras vida, o secta tras secta tras secta, que fue como lo aprendimos, tienen lo siguiente: tienen el caduceo de Mercurio, como lo ven acá. Ese caduceo de Mercurio que tiene lo que conocen como la vara de Aarón y 2 serpientes entrelazadas que supuestamente van pasando por todos los chakras, y que quien despierta esos chakras tiene virtudes. ¿Qué entrelaza la vara de Aarón? Serpientes. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es información creada por reptiles. Serpiente igual es que reptil, y esa serpiente arriba es alada. Y si es alada una serpiente, ¿qué quiere decir eso? Que es creada por las jerarquías de cuarta dimensión, que son blancas, que son reptiles, que son dracos, que son cútulos. Bueno, los cútulos no tienen alas, pero hacen parte del dominio de cuarta dimensión, pero que el origen de eso fue creado por Anunnakis, jerarquías reptiles de cuarta dimensión. Parte alta, Alfa Draconis. Y ese caduceo de Mercurio también utilizado en la medicina. Entonces, esos 7 chakras, ¿qué son? Pues no son nuestro punto de evolución, ni para clarividencia, ni para clarividencia, nada. Todo eso es basura inventado por todas las entidades para que pudieran surgir las sectas, las religiones, todo eso que hay en el holograma para dominio de la humanidad. Y lo estoy demostrando explicando el caduceo de Mercurio. Bien. Ahora, esos 7 chakras, que no se llaman así, que ya dijimos que son bujes que permiten el ensamblaje del cuerpo físico y el cuerpo energético, para que el cuerpo energético no salga, porque si no, una persona cuando se va a dormir sale su cuerpo energético y se metería en cualquier otro a la hora de regresar. Pues esos bujes, ese acoplamiento que generó el creador del aspecto físico, Enki, que hoy en día es humano luz, vuelvo y lo aclaro, permite que se ensanduchen o que se acoplen para que me puedan comprender. Y ya en dirección del humano luz cumplen una función importante: mantener la unificación de los 3 y él pueda ensamblar de pies a cabeza y no solamente está en el cardias. Ahí les doy la claridad, desmontamos la gran mentira que han creado las entidades con el caduceo de Mercurio. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta conferencia, compártala, difúndala, le damos claridad a toda la información para que no los enreden más con esa información, y nos vemos en próximas conferencias. Muchos éxitos, nos vemos en más sesiones de hipnosis.